Buenos días, es para mí un placer y agradezco desde ya la invitación a este curso de las directoras. Y bueno, yo soy Elena Maiolo, soy jefa de unidad de internación SIDA Mujer en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Muñiz. También soy infectora del servicio de hemodiálisis y trasplante renal del Hospital General de Agudos, doctor Cosme Argerich. El tema que hoy nos ocupa justamente son las infecciones graves en pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos y el abordaje infectológico de este paciente justamente. Más allá de los avances en la técnica quirúrgica que han permitido que el riesgo de infecciones baje muchísimo, los avances en cuanto a prevención y vacunas y la inmunosupresión, ya que los inmunosupresores son mucho más selectivos y eso disminuye de manera importante el riesgo de infecciones y de inmunosupresión y de rechazo, y la evaluación pretrasplante. Esto es un concepto muy importante porque el paciente muchas veces se trasplanta en un centro, pero su evaluación corresponde a otros centros, con lo cual todos estos datos tienen que venir con el paciente, la historia clínica, los factores de riesgo epidemiológicos, el antecedente de infecciones, el estatus serológico, son datos muy importantes que justamente tienen que acompañar al paciente en todas las consultas y sobre todo en el momento de realizar el trasplante. En cuanto a las infecciones, son una causa importantísima de morbimortalidad en trasplante, tenemos factores epidemiológicos, tenemos que tener en cuenta también las condiciones sanitarias de nuestro paciente, cuáles son sus antecedentes y evaluar posibles focos de infección y sitios de infección. Pero enfrentamos realidad y desafíos, ya que a veces hay dificultades en el acceso de estos pacientes a centros especializados por lejanía, por cuestiones sociales. Se ha visto en este último año el efecto de la pandemia, por lo cual el médico general tiene que conocer esta patología porque va a ser el primer médico que va a tratar a nuestros pacientes, de manera que el conocimiento para poder tratar las emergencias y después que el paciente pueda ser derivado a un centro especializado es muy importante. Sabemos que el 50 al 75% de los pacientes trasplantados van a tener complicaciones infecciosas, especialmente durante el primer año post-trasplante. Y el riesgo de infección en trasplante de órganos sólidos tiene que ver con no solo la exposición epidemiológica, sino el balance entre estos dos factores que son el estado neto de inmunosupresión. Hablamos de la evaluación pretrasplante, de los riesgos que ya tiene el paciente, del estatus serológico, del estado de inmunización que tiene y de los riesgos que tiene de adquirir nuevas infecciones. ¿Y de qué se trata esto? Ya vamos a hablar en detalle de la exposición epidemiológica, pero sabemos que el estado neto de inmunosupresión justamente es un interjuego de varios factores. En principio la enfermedad de base, porque no es lo mismo si un paciente llega al trasplante por una neuropatía obstructiva que si ya tiene diagnóstico de alguna enfermedad que ya requiere un tratamiento inmunológico previo, tal cual como se ven las colagenopatías, pacientes diabéticos, y ya recibió una carga de inmunosupresión previa. Además de otros factores como la hipodiálisis, que también se considera que es un paciente inmunosuprimido, y la desnutrición calórico-proteica, que sabemos que en cualquier paciente infectado es de valor pronóstico. También depende del tipo y dosis de inmunosupresores, porque a veces los pacientes ya están sensibilizados de manera que la inmunosupresión que van a recibir es un poco más agresiva, la presencia de rechazo agudo y crónico, de la enfermedad de base, de las alteraciones de barrera mucocutánea, de la presencia o no de neutropenia que se puede tratar con factores y todo tipo de alteraciones metabólicas. Y finalmente, la infección por los virus inmunomoduladores. Estos son el grupo de los herpes virus que, como ustedes bien saben, son virus latentes y reactivan si la inmunidad del paciente lo permite. Estos son citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, herpes tipo 1, tipo 2, varicela zoster, herpes 6 y herpes 8 también. La latencia es de grado variable, sabemos que los más inestables son el Epstein-Barr, sobre todo el citomegalovirus, y su reactivación favorece la aparición de infecciones oportunistas. En cuanto a la exposición epidemiológica, sabemos que, bueno, es extensa, no solo de infecciones adquiridas en la comunidad, sino además si el paciente ya tuvo contacto previo con Mycobacterium tuberculosis, con las micosis restringidas geográficamente, es muy frecuente la histoplasmosis en trasplante. El paciente no puede llegar al trasplante sin un parasitológico de materia fecal, puede reactivar las hepatopatías crónicas por virus B y C. El HIV no es una contraindicación y de hecho anda muy bien post-trasplante, pero como vemos la lista es importantísima, tenemos que tener en cuenta las enfermedades crónicas como la enfermedad de Chagas también, y los patógenos emergentes, como se ha visto en la pandemia con el coronavirus. De manera que el tema de la evaluación pretrasplante es algo capital. El paciente tiene que tener toda su historia clínica, tenemos que hacer todo tipo de inmunizaciones previas para que la respuesta inmunológica sea óptima. Y después saber que este paciente además va a estar en medio hospitalario, si ya no lo estuvo, porque en el caso del trasplante cardíaco y hepático, estos pacientes ya están en emergencia, ya están en la unidad de terapia intensiva por tiempo prolongado, y eso hace que además estén colonizados con bacterias multiresistentes que son un problema creciente y que esto tiene un correlato importantísimo en cuanto a la morbimortalidad, cepas productoras de beta-lactamasas, de manera que se imponen los cultivos de vigilancia para saber con qué está conexo el paciente y para poder definir un tratamiento que más tarde vamos a ver las modalidades de tratamiento. El antecedente de internaciones recientes, la utilización de
antibióticos intravenosos. Todo eso conlleva un riesgo adicional. Y saben, también tenemos el tiempo de aparición de infecciones en trasplantes. Esto es una adaptación de la tabla que diseñó el doctor Rubin, que fue uno de los pioneros de las infecciones en trasplante, especialmente no solo SIDA, sino además en receptores de órganos sólidos y en pacientes inmunosuprimidos en general y trasplantados de médula ósea. Y las definió como las que aparecen hasta el primer mes, del primero al sexto mes y después del sexto mes. Como les dije anteriormente, en el periodo inicial, que es el primer mes post-trasplante, el paciente va a tener una carga importantísima de inmunosupresión, porque recibe las máximas dosis de corticoides que después se van a ir bajando en el tiempo, y acá el mayor riesgo de infección nosocomial, de infecciones de la corriente sanguínea, de infección de herida quirúrgica, de complicaciones urológicas, de si recibió antibióticos seguramente va también a seleccionar microorganismos como la cándida. Las complicaciones urológicas son un problema porque requieren sondado a mayor tiempo, sonda vesical a permanencia, puede haber una corrección del uréter y a veces necesitan recolocar un catéter doble J, que tiene riesgo de reinfección y las complicaciones quirúrgicas que deben ser corregidas y que significan más horas de quirófano y mayor riesgo de infección con microorganismos resistentes. Ejemplo, un linfocele o una fístula. La fístula debe ser corregida. El linfocele es una cavidad virtual a través de los ganglios linfáticos de linfa, cuyas paredes las proporciona el organismo. Es una cavidad virtual, pero debe muchas veces ser drenada y además tiene potencialidad de infectarse. Como les dije anteriormente, puede haber sesos perinéfricos, peritonitis, bacteriemia, y además otra cosa muy importante es que puede haber infecciones transmitidas por el donante. El órgano va antes de trasplantarse va preservado, un líquido de preservación que puede estar potencialmente infectado, y esto tiene complicaciones catastróficas. El donante también puede vehiculizar infecciones. Esto está estandarizado, se sabe cuáles son los microorganismos que son excluidos de la donación, se sabe cuánto tiempo de antibióticos merece o tiene que recibir el paciente antes de poder donar los órganos en la terapia intensiva, y tenemos que tener en cuenta que toda la epidemiología responde a la infección intrahospitalaria con patrones de resistencia cada vez más crecientes. Entre el primero y el sexto mes reactivan todas las infecciones latentes, pero esto también depende de la historia del paciente y cuál es la inmunosupresión. Herpes tipo 1, tipo 2, hepatopatías crónicas, tuberculosis, micosis sistémicas endémicas, y después del sexto mes, el 80%, si la función renal es aceptable, tiene un riesgo similar a la población general, tiene muy buena evolución post-trasplante. Y el riesgo se asimila bastante a la población general. El 20% restante que nos ocupa es el 10% que van a tener infección crónica con virus inmunomoduladores, que ya sabemos cuáles son los herpes virus y que son latentes, y el otro 10%, además de infección por virus inmunomoduladores, entra en la categoría de rechazo crónico. Y como les dije, esto significa mayor inmunosupresión. El área bajo la curva de inmunosupresión de nuestro paciente justamente es muy importante. Y estos pacientes que justamente están un poco más cómodos con el trasplante y justamente no van tan frecuentemente a la consulta son los que tenemos que tener muy cerca para reinstalar las profilaxis primarias, secundarias y ver cuál es el riesgo de infección que aumenta exponencialmente, ¿sí? Este subgrupo, este 20%, son los que tienen mayor riesgo de infecciones oportunistas, muchas de ellas graves. Como puerta de entrada muchísimas, pero sobre todo catéteres, herida quirúrgica, y tener en cuenta que, bueno, en el caso en los cuales hay selección por presión de selección antibiótica, puede haber infecciones graves por cándida, incluso por bacilos gram negativos, que son potencialmente, pasan al torrente sanguíneo y son causa de sepsis, además de la hipocloridia que producen los antiácidos y que favorece la colonización por bacilos gram negativos intestinales. En el primer mes post-trasplante, como les dije anteriormente, tiene que ver justamente con todo este tipo de infección intrahospitalaria, con material protésico, tubo endotraqueal, neumonía intrahospitalaria, deterioro de la inmunidad local por el trasplante en sí. Y una cosa muy importante que es la disfunción primaria del injerto. Esto es pronóstico. Cuando el injerto no tiene una buena función de inicio, esto en general correlaciona con mayor riesgo de complicaciones, no solo de la función renal, sino además infecciosas. El tipo de inmunosupresión, el tipo y dosis de inmunosupresores. Pero tenemos factores de riesgo adicionales. Además del trasplante, el paciente ya tiene inmunosupresión previa, diabetes, estado inmune previo y la disfunción crónica del injerto, que correlaciona con un aumento en la incidencia de infecciones también. Antes del primer mes tenemos todo este tipo de infecciones. Acordarse además que puede haber potencialmente infecciones transmitidas del donante. El INCUCAI centraliza toda esta información. Es una información que llega entre 24 y 48 horas post-trasplante, y es muy importante adecuar los antibióticos o por lo menos las profilaxis de acuerdo a estos aislamientos. Y después del primer mes es muy importante saber que estos pacientes, además de la inmunosupresión, van a reactivar. A los 30 días post-trasplante reactiva el citomegalovirus. Y es una eventualidad muy importante porque esto permite seleccionar estrategias
racionales, ya que si reactiva un citomegalovirus, el paciente tiene una especie de down regulation y eso hace que sea más susceptible a otro tipo de infecciones oportunistas. De las infecciones bacterianas tenemos que saber que igual que el resto de las poblaciones de inmunosuprimidos o pacientes que están en riesgo van a tener mayor incidencia de infección por Clostridium difficile y que hay que considerar en todo caso en que haya diarrea. Tener en cuenta la incidencia de meningitis bacteriana, que es por lo menos 6 veces mayor que en la población general. Los agentes etiológicos no difieren mayormente y son sobre todo Streptococcus pneumoniae, bacilos gram negativos. Y tener en cuenta que la infección respiratoria aguda es el 50% de las internaciones en terapia intensiva. Los agentes etiológicos son Staphylo aureus, Streptococcus pneumoniae, formas bacteriémicas, Pseudomonas, y tener en cuenta que son múltiples las etiologías, que no siempre es una sola y que las muestras microbiológicas son mandatorias. Esputos, lavado bronquialveolar, proceder a la biopsia si el paciente lleva 72 horas de tratamiento empírico y no responde, sobre todo cuando hay un patrón de neumonía bilateral intersticial. Si no hay diagnóstico etiológico, la biopsia es mandatoria. Esto es un concepto muy importante porque es muy difícil a veces conseguirla y muchas veces la condición clínica del paciente tampoco lo permite porque es un paciente que está grave y está en terapia intensiva, pero es la modalidad que nos permite seleccionar una terapéutica racional. Otra cosa importante que en todos los casos podemos disminuir y aún sacar toda la inmunosupresión, esto obviamente lo hacemos en concordancia con los servicios de trasplante y con los clínicos nefrólogos, porque si el paciente está grave o tiene criterios de shock séptico, justamente podemos sacarle, dejamos los corticoides en mínimas dosis, pero la inmunosupresión se retira. Y la eventualidad del rechazo en estos casos, aún en trasplantes cardíacos y hepáticos, es muy baja, de manera que en esos casos se prioriza siempre el estado inmunológico de nuestro paciente. Las enterobacterias y los aislamientos multiresistentes son un problema porque justamente, igual que el resto de los centros, ha habido un aumento importantísimo de resistencia en los trasplantados. El trasplante renal se asocia con infección del tracto urinario recurrente, con elevada incidencia de enterobacterias productoras de beta-lactamasa y elementos muy resistentes, y aumenta, esto es importante porque en un 13, 38 y 45% en el primer, segundo y tercer episodio, de manera que si el paciente tiene múltiples infecciones, seguramente el patrón de resistencia es creciente y muchas veces no podemos erradicar estas infecciones en pacientes que ya de por sí tienen riesgo. De manera que gracias a esto el riesgo de resistencia en esta población es elevadísimo, 18 a 50%, y esto tiene un correlato clínico porque esta infección por bacterias resistentes en trasplante renal eleva muchísimo la mortalidad. Hay muchos estudios en los cuales se ve que la mortalidad es cercana al 42% a los 30 días por trasplante, y la mayoría de las muertes sí son atribuibles a la infección. Y como les dije anteriormente, después de los 180 días por trasplante, las infecciones oportunistas son más importantes, justamente, pero en el primer periodo en el cual la inmunosupresión es muy importante, no son tan frecuentes. Si aparecen, tenemos que saber que acá hay un peligro epidemiológico más importante. Justamente. Hay factores de riesgo adicionales, por ejemplo, nuestro paciente, más allá de las infecciones, si tiene un tratamiento antirrechazo reciente, si tiene un diagnóstico reciente de alguna reactivación por el virus inmunomoduladores, si el paciente ya recibió antibióticos intravenosos, si está colonizado pretrasplante o durante el trasplante con bacterias multiresistentes, si hay cambios en cuanto a la inmunosupresión, porque probablemente estos pacientes tengan más inmunosupresores más agresivos, y sobre todo tener en cuenta todas las comorbilidades como diabetes, cáncer, diagnóstico de enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. La enfermedad linfoproliferativa post-trasplante está provocada por el virus de Epstein-Barr. No es el tema de las emergencias, pero justamente es uno de los virus más inestables y es el que produce justamente estos desórdenes linfoproliferativos porque van desde un síndrome mononucleosiforme hasta un linfoma de altísimo grado de malignidad constituido, una vez que el genoma del virus se integró a la célula del huésped. Hepatopatías crónicas por B y por C, el VIH y la neutropenia que puede ser revertida al menos en parte con factores. En cuanto al trasplante hepático, sabemos que hay infección de la corriente sanguínea, el riesgo de inmunosupresión previa, sobre todo si el paciente ya estaba en el contexto de una cirrosis, tener en cuenta todas las complicaciones relacionadas a la cirugía propia del trasplante, y que este grupo de pacientes tiene alta incidencia de abscesos hepáticos, colangitis, peritonitis y obviamente infección de herida quirúrgica. Pero los factores de riesgo adicional son si el paciente además es diabético, si está desnutrido, si tiene hipoproteinemia, si hay presencia de catéteres
potencialmente infectado, si está en anacerca o ascitis, si recibe hemodiálisis post-trasplante, si tuvo sangrado masivo, si tiene que ser reintervenido quirúrgicamente y si hay complicaciones específicamente referidas a la vía biliar y obviamente si estuvo en asistencia respiratoria mecánica, que es otro tipo de paciente más grave. Que la aportación de microorganismos son siempre resistentes, sabemos cuáles son y que tienen una resistencia creciente, y tener en cuenta que en la población de trasplante, muchas veces como están internados por periodos prolongados y justamente están en emergencia, se utilizan azólicos como el fluconazol como profilaxis y muchas veces se seleccionan organismos resistentes como la Candida krusei. Y saber que en el medio hospitalario, si no es una Candida albicans, tenemos algunos organismos resistentes o Candida resistentes como Glabrata y Parasilopsis que tienen sensibilidad diferente a los azólicos. Así que la mortalidad de este tipo de infecciones asciende de un 25 a un 75%. Naturalmente, por el tipo de trasplante, el origen va a ser foco intraabdominal en la mayoría de los casos, 27,7%, pero también catéteres en menores porcentajes, tracto urinario, infección respiratoria, infecciones del tracto biliar, infección de herida quirúrgica y foco de origen desconocido, porque estos pacientes muchas veces reciben tratamientos empíricos y no tenemos aislamientos en todos los casos. En trasplante pulmonar también tenemos que tener en cuenta que hay algunas eventualidades a tener en cuenta. Hay un porcentaje altísimo de infecciones de la corriente sanguínea, Staphylococcus aureus, Pseudomonas y Cándida, y que varían, son tempranas, un 50% van a ser de origen pulmonar, si son un poco más tardías, en general están relacionadas a la infección por catéteres, y menos del 26% van a ser pulmonares con mayor incidencia de organismos multiresistentes. Bacilos gram negativos, cerca del 50%, y de estos, patrón de resistencia. De las infecciones fúngicas que nos preocupan en trasplante pulmonar, tenemos que tener en cuenta Cándida y Aspergillus sobre todo, y tener en cuenta el riesgo de aspergilosis pulmonar invasora, que es un problema realmente muy grave en este tipo de pacientes, porque muchas veces las suturas se desvitalizan y porque son pacientes que ya vienen colonizados a veces con organismos de este tipo. Teniendo en cuenta el concepto de órgano blanco, también puede reactivar una tuberculosis, y tener en cuenta también que los pacientes que tienen diagnóstico de fibrosis quística, y si además sabemos que están colonizados o tienen bacteriemias por Burkholderia cepacia y por Burkholderia senocepacia, el 80% antes del año fallecen con elevadísima mortalidad. De hecho, se conoce este síndrome como síndrome cepacia, y consiste en neumonía necrotizante progresiva con bacteriemia persistente, que nos obliga a un diagnóstico diferencial con la aspergilosis pulmonar invasora. Por el punto de vista clínico se comporta muy grave, pero es muy importante los cultivos de vigilancia y saber cuáles son los aislamientos previos en estos pacientes, porque lamentablemente estos aislamientos son virtualmente pan-resistentes. Se utilizan combinaciones de múltiples antibióticos en elevadas dosis, a pesar de que tengan una sensibilidad subóptima en in vitro, como tigeciclina, cloranfenicol, temocilina, que no la usamos frecuentemente, no la tenemos, ceftazidima meropen, entobramicina, incluso ceftazidima bivactana en combinación con carbapenems. Y el problema más grave de todo esto, que suele ser una contraindicación del trasplante, es realmente una eventualidad grave. Por eso la importancia de los cultivos de vigilancia y saber cuáles son los microorganismos que potencialmente están colonizando a nuestro paciente y poder definir las estrategias racionales. En cuanto al trasplante cardíaco, saber que la infección obviamente va a ser a nivel pulmonar, neumonía, mediastinitis, infección de herida quirúrgica, infección external, incluso con compromiso óseo de los cartílagos, herida quirúrgica, endocarditis, la infección por toxoplasma en la población de trasplante cardíaco es muy frecuente, la reactivación sobre todo, y también reactivan las micosis sistémicas endémicas y también la tuberculosis. En estos pacientes es muy importante porque muchos de ellos ya tienen el diagnóstico etiológico de enfermedad de Chagas, y puede ser temprana como una miocarditis o tardía como una parasitemia, incluso chagomas cutáneos. Esto es muy importante porque en estos pacientes muchas veces se utiliza la PCR como valor predictor para ver cuál paciente va a reactivar con una miocarditis, que es una de las eventualidades más temidas en cuanto al Chagas. Y después tener en cuenta que más allá de las infecciones referidas al pulmón, tenemos infecciones de la corriente sanguínea, que la mayoría de los casos son por Staphylococcus aureus, infección por catéter y el resto infecciones pulmonares, ¿sí? Y que bueno, naturalmente la infección de herida quirúrgica va a responder al patrón de resistencia intranosocomial, y que son un 66%, la mayoría tempranas, y la mediastinitis es una de las más frecuentes y una de las complicaciones más temidas. En cuanto al trasplante intestinal y renopáncreas, es importante saber que tiene una gran cantidad de tejido linfoideo, que tiene una alta carga de microorganismos, son órganos pesadamente colonizados, técnicamente es bastante complejo.
que hay infecciones latentes y que la mayoría reactivan, y que puede haber también infecciones derivadas del donante, justamente por el tipo de órgano. Tener en cuenta que al ser un renopáncreas, estos pacientes tienen micro y macroangiopatía, lo cual, desde el punto de vista etiológico, muchas veces hace que infecciones de piel y partes blandas también sean una eventualidad frecuente y difícil de tratar en esta población, que además de los antecedentes previos y de su micro o macroangiopatía, tiene la inmunosupresión agregada. Esto requiere una exhaustiva aproximación, diagnóstico cronológico oportuno, tener en cuenta siempre el tiempo de aparición de las infecciones. El tiempo de aparición de infecciones se repite para todos los trasplantes de órganos sólidos, es muy importante tener conceptualmente esa idea. Entonces sabemos que las infecciones bacterianas tempranas son graves, que tienen altísima tasa de complicaciones quirúrgicas, porque técnicamente es así, es muy complejo, y el estado de inmunosupresión hace que haya elevada incidencia de rechazo agudo y comorbilidades preexistentes. Esto significa que el paciente va a tener un estado avanzado de diabetes, compromiso vascular sistémico, y el 20% son bacteriemias, 17% infecciones recurrentes, antes de del tercer mes post-trasplante. Que sean tempranas y que sean recurrentes con patrón de multiresistencia, no un trasplante complejo con mucha inmunosupresión y con alta posibilidad de rechazo, es una complicación realmente grave, y desde el punto de vista predictivo de la morbimortalidad es un gran problema y una gran preocupación. Los aislamientos, bueno, sabemos que son enterobacterias multiresistentes, Enterobanner, Cinetobacter, Staphylo aureus, que la mayoría reconocen un origen abdominal naturalmente. El mismo porcentaje de catéteres, y las pulmonares y las infecciones fúngicas, tener en cuenta que acá sí son muy importantes de estas cándidas, y algunas otras etiologías a tener en cuenta, porque con la presión de selección antibiótica en general hablamos de candidiasis, pero en este tipo de pacientes puede haber hemicosis potencialmente angioinvasoras también. El trasplante renal a los 5 años tiene una sobrevida mayor del 80-90%, lo cual dentro de todo es un paciente que tiene no solo una terapéutica sustitutiva, entonces estamos un poco más confortables en cuanto al riesgo de inmunosupresión y de retiro de la misma. Una vez más, con el concepto de órgano blanco, de órgano diana, sabemos que las infecciones tracturinarias van a ser la mayoría, y la mayoría, un 30%, bacteriémicas en la fase temprana. También infección de herida quirúrgica, sepsis por catéter. Tener en cuenta que las infecciones, las complicaciones nefrourológicas, significan riesgo de colonización con microorganismos resistentes, más horas de quirófano y justamente complicaciones a ser tratadas. Linfoceles, ya les expliqué, es una cavidad virtual de linfa. Las fístulas que deben ser corregidas muchas veces quedan con sonda vesical a permanencia y catéteres doble J. La corrección del reflujo. Es muy difícil hacer un reimplante de uréter que simule o que imite una anatomía normal, de manera que muchas veces queda reflujo. Lo que se hace es reintervenirlas para acodar el uréter en una posición en la cual la misma dinámica urinaria haga que eso coapte y que no vaya un reflujo de orina hacia el injerto, que siempre correlaciona con una incidencia muy importante de infecciones urinarias. Cuando aparece el reflujo post-trasplante, muchas veces debe ser corregido quirúrgicamente. La nefropatía por virus BK es uno de los poliamibrios que se hicieron las primeras descripciones en los pacientes trasplantados renales pediátricos justamente, y la incidencia pretrasplante es muy importante, muchas veces es vehiculizada por el trasplante. El problema del virus BK es que lleva la pérdida irremisible del injerto, no hay tratamiento específico y solamente nos queda disminuir la inmunosupresión. Muchas veces hace que el paciente tenga una pérdida de la función renal y del trasplante, lo cual además es grave, pero no contraindica el retrasplante, porque no siempre se transmite a través de la reactivación propia, sino del órgano trasplantado. Por eso es muy importante minimizar el riesgo, hacer una exhaustiva evaluación de receptores y donantes, tener la historia clínica de nuestro receptor. Las infecciones previas deben ser tenidas en cuenta, si tuvo micosis, tuberculosis, si hubo alguna infección viral de la cual sabemos que va a reactivar, el estatus serológico, ver todas las vacunas previas al trasplante, porque la respuesta inmunológica va a ser siempre mejor, y tener en cuenta los cultivos de vigilancia para ver cuáles son las bacterias resistentes que están colonizando a nuestro paciente. Estos son los periodos de intervención. Ustedes ya saben lo que es la profilaxis. La profilaxis es una decisión institución dependiente. No podemos definir ninguna profilaxis si no conocemos cuál es lo que prevalece en nuestra institución. El tratamiento empírico es actual en el paciente de riesgo, que tiene signos y síntomas en los cuales vamos a hacer un tratamiento empírico porque no sabemos cuál es el agente etiológico. El tratamiento dirigido, si en el mejor de los casos tenemos cultivos positivos a la histopatología. Y finalmente la novedad, digamos, lo que se utiliza más en trasplantes, se extrapola a todo tipo de población de pacientes inmunosuprimidos, es el tratamiento anticipado. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo y tenemos un subrogante de laboratorio que amerita un tratamiento. Antes que el paciente haga clínica de enfermedad con mínimos hallazgos clínicos o radiológicos o por imágenes o por tomografía, con un dato positivo empezamos un tratamiento anticipado.
es dosis tratamiento, no es profilaxis. Y eso es muy importante. A medida que avanzamos aquí, la mortalidad es mayor. Entonces tenemos que tratar de adelantarnos. Por eso es que se hacen ustedes como pacientes como médicos que trabajan en terapia intensiva, saben muy bien cuáles son los factores de riesgo y la utilidad y la importancia de los scores de riesgo para definir justamente los tratamientos. Justamente el tratamiento anticipado, que lo van a ver en la literatura inglesa como preemptive treatment, en trasplante renal, ejemplo característico, después de los 30 días va a reactivar el citomegalovirus, después del primer mes, va a tener fiebre, linfopenia, compromiso, algún parénquima, podemos hacer la detección a través de la PP65 o hacer la PCR. Dosis tratamiento, el paciente tiene un laboratorio positivo, tiene riesgo y se inicia tratamiento. Otro ejemplo, trasplante pulmonar, donde el paciente puede estar o no neutropénico o recibir corticoides en altas dosis. Podemos hacer el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasora, que es de una gravedad importantísima, a través de los hallazgos de la tomografía, como el signo del halo, y los galactomananos positivos. A ese paciente ya empezamos tratamiento, porque si dejamos que esto evolucione va a ser una embolias necrosis, una neumonitis necrotizante con realmente complicaciones muy graves y con una mortalidad elevadísima en esta población de trasplantes. Y bueno, el tratamiento empírico sabemos, tratamiento del foco sin aislamiento bacteriano, y que esto es muy importante tener en cuenta cuál es la cronología de aparición de infecciones en los trasplantados, ¿sí? Si estamos en el primer mes, del primero al sexto mes, si estamos después del sexto mes. Y una cosa importante, que después de los 180 días post-trasplante hay que tener en cuenta que más allá que el paciente está alejado del inicio del trasplante, donde la inmunosupresión es mayor, el hecho de haber recibido tratamientos inmunosupresores por rechazos o estar con la eventualidad de rechazo crónico, significa que volvemos a fase 1. Este paciente tenemos que reinstalar las profilaxis primarias y secundarias y tiene el mismo riesgo de infecciones graves, incluyendo infecciones de la corriente sanguínea como en el primer mes. La neumonía en trasplante de órganos sólidos justamente es un problema serio porque los pacientes con diagnóstico de neumonía hipoxémica intrahospitalaria tienen una mortalidad altísima, y esto sobre todo si es después de los 6 meses post-trasplante, donde la mortalidad alcanza del 35 al 70%. Un 65% van a ser intrahospitalarios, un 35% extrahospitalarios, pero sabemos que en estos pacientes el problema es que evolucionan rápidamente la insuficiencia renal hipoxémica. Esto tiene muy mala sobrevida del injerto y realmente tiene un impacto en la mortalidad de nuestro paciente. En cuanto a la fiebre, tos, expectoración y taquipnea no son factores que vamos a tener siempre, sino que en estos pacientes muchas veces tenemos una importante disminución de la respuesta inflamatoria. Esto significa que no podemos esperar que haga fiebre y que haga toda la clínica evidente de los pacientes inmunocompetentes. De manera que lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los factores de riesgo. Si el paciente ya tiene algún tipo de evidencia en cuanto a comorbilidades, el régimen de inmunosupresión, el número de episodios de neumonía, y tenemos que tener en cuenta si además se presenta con equivalente de sepsis, por ejemplo, está hiperdinámico, no puede hacer fiebre, pero sí está hiperdinámico, que es la primera manifestación del aumento en el consumo de oxígeno a nivel metabólico, a nivel celular. Entonces esos pacientes son de altísimo riesgo y tenemos que hacer los score Apache, el SOFA, que son muy útiles para definir el riesgo de nuestros pacientes una vez que ya están internados en terapia intensiva. El patrón radiológico también es una cosa muy importante porque define muchas veces el riesgo. Una neumonía lobar es una cosa, sabemos, podemos regularlo con el tiempo de aparición del trasplante, si es una neumonía intersticial bilateral o si es lobar, podemos inferir cuál es la etiología posible, si el paciente está con requerimientos de oxígeno o necesita realmente algún tipo de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, este tipo de complicaciones a la hora de evaluar el riesgo del paciente son muy importantes, y también para definir la modalidad terapéutica, el agente etiológico y el riesgo real de nuestro paciente. Como les decía, los equivalentes de sepsis deben ser tenidos en cuenta justamente, y los reactantes de fase aguda. De cualquier manera, esto está sesgado porque es un paciente que no tiene capacidad inflamatoria, entonces muchas veces tenemos que recurrir al riesgo, a la sospecha etiológica en cuanto al tiempo de aparición en el momento del trasplante y el estado clínico de nuestro paciente. En cuanto a las etiologías, bueno, sabemos que esto es la clasificación de neumonía en trasplante de órganos sólidos, pero también sabemos que puede haber agentes habituales y agentes poco habituales. En cuanto a las infecciones pulmonares que están en el primer mes post-trasplante, los mismos agentes etiológicos inmunocompetentes con un patrón de infección intrahospitalaria, pero esto es relativo porque el riesgo en esta fase es muy importante. Del primero al sexto mes van a reactivar justamente todas las virales, y esto favorece la aparición de oportunistas, y tenemos que tener en cuenta Aspergillus, que no es frecuente en trasplante renal, sí es más frecuente en trasplante pulmonar, y neumonía por neumocistis girovesi. Acá tengo que aclarar que la mayoría de los pacientes trasplantados renales van a recibir trimetoprima sulfamentoxazol en calidad de prevención, no solo de la infección urinaria, sino además de la neumonía por neumocistis, y la incidencia de neumonía por neumocistis en esta población antes del año post-trasplante es bastante baja, salvo que tenga un riesgo
adicional. Y justamente cuando hablamos de la clasificación, acordarse que estos pacientes que están más allá de los 180 días depende mucho de la cantidad de inmunosupresión que van a recibir y esto redefine siempre el riesgo. Entonces, en cuanto a las infecciones pulmonares, epidemiológicamente tenemos que tener en cuenta si hubo exposiciones recientes a contactos enfermos, si hubo viajes, si hubo exposición o si tiene antecedentes de micosis sistémicas endémicas, micobacterias, si hay fuentes ambientales, si hay sitios de construcción, con lo cual jerarquizamos la etiología por legionela, por aspergillus o nocardia, si hay fuentes de agua, con lo cual aumenta la incidencia de infecciones por legionela, que son poco frecuentes en nuestro país, pero sí existen, y tener en cuenta siempre la clásica línea de tiempo en el momento del trasplante, que define potenciales causas de infecciones pulmonares al mes de la infección, que puede ser intranosocomial, y los virus respiratorios y aspergilos que también tienen que ver. De primero al sexto mes, tener en cuenta que estas infecciones pueden ser adquiridas en la comunidad, todo depende de la historia de nuestro paciente, porque muchas veces no se va tan rápido de la institución y porque a veces tiene internaciones prolongadas por complicaciones urológicas o por infecciones recidivantes. Ten en cuenta también en este periodo aspergillus, nocardia, micosis sistémicas endémicas y en cuanto a las infecciones adquiridas en la comunidad, y esto tiene que ver también con el tiempo de aparición de infecciones en trasplante, reactivan las infecciones latentes y puede haber riesgo de infecciones oportunistas, todo siempre relacionado al estatus inmunológico y tener en cuenta que más allá de la infección que puede ser adquirida en la comunidad, este tipo de microorganismos son graves incluso en pacientes inmunocompetentes y no es raro que hagan formas bacteriémicas con compromiso aún del sistema nervioso central. En cuanto al citomegalovirus, a los 30 días post-trasplante reactiva sistemáticamente y es potencialmente grave. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo adicionales, por ejemplo, si el paciente es seropositivo, si tiene mismatch porque es un paciente que tiene una serología negativa y que muchas veces recibe, porque la prevalencia de la serología positiva para citomegalovirus en la población general es altísima y muchas veces reciben órganos positivos. En esos pacientes es muy importante definir cuál es la terapéutica. Muchas veces se hace un tratamiento, un seguimiento a través de la PCR o de la antigenemia y se realizan tratamientos anticipados, se hace una terapéutica anticipada, o muchas veces, como el riesgo es realmente importante, se recurre a hacer la profilaxis sistemática. Las ventajas de la profilaxis sistemática son que disminuye la viremia, aunque sea de bajo grado, y que muchas veces previene también las complicaciones inmunológicas y las complicaciones que devienen de la replicación de bajo grado del virus. Pero en el caso del mismatch, el paciente puede hacer una seroconversión y tener una infección por citomegalovirus realmente grave, con enteritis, colitis, sangrado, anemia aguda, inestabilidad hemodinámica, sepsis secundaria, perforación intestinal, porque son realmente lesiones a nivel intestinal muy agresivas y muy sangrantes. A nivel respiratorio puede tener neumonitis intersticial o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Estos pacientes tienen algún grado de insuficiencia respiratoria y justamente muchas veces están en terapia intensiva por la necesidad de asistencia respiratoria. En la tomografía podemos ver desde neumonía intersticial bilateral y en el caso de compromiso intestinal, adelgazamiento de la pared intestinal con dilatación local difusa intestinal y refracción de la grasa perintestinal, que son signos muy evidentes de infecciones graves y que potencialmente pueden perforarse, ¿sí? Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta la seropositividad, el hecho de que sea un paciente negativo que recibe un órgano positivo. Ya se utiliza cada vez menos la timoglobulina, pero es el suero antilinfocitario y que esto en realidad depresiona en 48-72 horas toda la serie T, especialmente los linfocitos T, como dije anteriormente, y esto desde el punto de vista de riesgo para el citomegalovirus es una de las eventualidades más frecuentes. Cada vez se utiliza menos porque tenemos inmunosupresores mucho más selectivos. El citomegalovirus tardío también es una eventualidad y muchas veces reviste cierta gravedad. Lo que se utiliza, yo le dije anteriormente que una de las modalidades terapéuticas para el citomegalovirus era implementar una profilaxis secundaria, porque lo que hacemos es diferir la aparición de la enfermedad grave cuando el paciente esté inmunológicamente más apto para sostener este tipo de infecciones. Enfermedad previa por CMV, si un paciente ya reactivó una enfermedad por citomegalovirus, la recidiva es en general mucho más grave. Justamente siempre nos referimos al tipo y grado de inmunosupresión, la historia de nuestro paciente, si tuvo tratamientos antirrechazo o si está en la eventualidad de rechazo crónico. Pero acordarse que el problema real del citomegalovirus es a los 30 días post-trasplante porque reactiva sistemáticamente. Entonces tenemos que implementar las modalidades de vigilancia. Y en cuanto al citomegalovirus, sabemos que tiene efectos directos e indirectos. Todo lo que sea directo tiene que ver con el CMV activo, viremia, invasión y un síndrome clínico muy característico,
acá tenemos una replicación viral que es muy importante y esto provoca una infección con manifestaciones clínicas evidentes que son de grado variable y que muchas veces, de acuerdo a la repercusión, son pacientes que requieren de internación en terapia intensiva, potencialmente graves. Por otra parte, tenemos que el paciente cuando replica, tiene una replicación viral de bajo grado, tiene un CMV latente y acá puede lo que tiene que ver con todos los mediadores de inflamación, factor de necrosis tumoral, interleuquina, interferón gamma, y esto tiene efectos indirectos. ¿Por qué? Porque esto es un estado inflamatorio persistente, y esto significa que el paciente puede tener, debido a esta exposición antigénica sostenida y a la replicación viral de bajo grado, mayor incidencia de injuria renal, rechazo agudo crónico, mayor incidencia de enfermedad cardiovascular post-trasplante y aparición de infecciones oportunistas que ustedes ya saben cuáles son. Entonces, el tema del citomegalovirus reviste una importancia capital en cuanto a lo que es pronóstico de nuestros pacientes. En cuanto al diagnóstico, sabemos que, bueno, si el paciente está con requerimientos de oxígeno, si está con parámetros desde el punto de vista de los scores de terapia intensiva, con distrés respiratorio, con o sin leucocitosis, acordarse que la fiebre no es siempre lo más frecuente y que tenemos que buscar equivalentes de sepsis porque nuestro paciente justamente es un paciente de riesgo. En la placa pueden haber ningún tipo de manifestación porque el paciente no tiene capacidad inflamatoria, de manera que la tomografía es mandatoria. Puede haber mediastinitis, compromiso pericárdico pleural en el caso de trasplante cardíaco, infiltrados multilobares, bloc neumónico, infiltrados intersticiales o lesiones cavitarias como nódulos con o sin cavitación. Cuando pensamos en diseminación hematógena, en general estamos pensando en hongos, bacterias filamentosas como nocardia, que tiene múltiples impactos, que tiene origen pulmonar, pero en sistema nervioso central, en hígado y en articulaciones es muy frecuente que haga impactos también y que hace formas graves realmente que requieren asistencia del paciente. Neumonía intersticial, en general uno va a pensar en infecciones virales o neumocistis gyrosesi, que es poco frecuente en la población de trasplante justamente por la profilaxis que se hace de manera sistemática con trimetoprima sulfametoxazol. Entre los virus es muy importante tener en cuenta el adenovirus, porque el adenovirus justamente en este tipo de poblaciones es muy característico que haga una cistitis hemorrágica y que el compromiso multisistémico también es muy frecuente. Puede presentar conjuntivitis hemorrágica, neumonitis y aún encefalitis, ¿sí? El diagnóstico se hace a través del aspirado nasofaringio y se cultiva, bueno, se confirma a través de otro tipo de ayuda de laboratorio. Si hay adenopatías, o abscesos, o necrosis, o empiema, consolidación en parches, tenemos que pensar en bacterias o micobacterias, hallazgos compatibles de enfermedad fúngica invasora. Si el paciente tiene dosis de corticoides elevadas o si tiene neutropenia, aspergillus o cryptococcus, micobacteria, nocardia. Y tener en cuenta que en la aspergilosis pulmonar invasora muchas veces tenemos signos incipientes y tenemos que evaluar el riesgo para hacer el diagnóstico a través de los subrogantes de laboratorio y descartar este tipo de infecciones graves, incluso las mucormicosis y otros hongos filamentosos que son potencialmente angioinvasores en el contexto de neutropenia. Y el citomegalovirus, el que lo más común es que de infiltrados intersticiales o lesiones en vidrio esmerilado o lesiones nodulares a predominio siempre de lóbulos superiores. Como ven, las etiologías son múltiples. La aproximación diagnóstica tiene que ver con el estatus inmunológico, con el tiempo de aparición, la línea de tiempo en la cual aparecen las infecciones, ¿sí? Y con la historia clínica epidemiológica de nuestros pacientes. En cuanto a la aspergilosis pulmonar invasora, la mortalidad es elevadísima, de un 20 al 10%. Tenemos factores de riesgo que son sobre todo neutropenia y corticoides en altas dosis. Por justamente estas eventualidades es una infección poco frecuente en trasplantados renales, pero tiene mayor incidencia en trasplante pulmonar y cardiopulmonar. 70% de los casos van a tener fiebre, dolor o dolor tipo pleurítico, sinusitis, descarga nasal, dolor facial, celulitis, puede haber o no lesiones cutáneas, pero siempre hay hemoptisis o hipoxemia que son signos tardíos, por eso es tan importante evaluar el riesgo, hacer la detección de los galactomananos y hacer un diagnóstico y un tratamiento anticipado lo más rápidamente posible. Acuérdense que cuando hay neumonitis microtizante, el correlato histopatológico es infección vascular, es angioinvasor con micro y macroinfartos distales. Y también puede haber extensión al sistema nervioso central, que es muy frecuente en el 50% con confusión, letargo, obnubilación y signos de foco y convulsiones. Todo esto son eventualidades tardías. Por eso es tan importante definir el riesgo de nuestro paciente, hacer la detección de los galactomananos y empezar un tratamiento anticipado lo más rápido posible.
En cuanto a algunas otras etiologías, sabemos que de las fúngicas, que son un 25,5%, muchas veces están, el 30% llegan sin diagnóstico, pero tener en cuenta que la histoplasmosis es una de las infecciones mucho más frecuentes en trasplantados. La modalidad de presentación es variable, son siempre formas diseminadas con diseminación a través del sistema retículo endotelial por una cuestión de cepa y por una cuestión terapéutica de que estos pacientes reciben corticoides, tienen esta modalidad de presentación que es la paniculitis. Como vemos acá, este es un paciente trasplantado renal que hizo este tipo de lesiones. Bueno, estuvo mucho tiempo internado en otro nosocomio, en el cual se pensó que era una infección provocada por Staphylococcus pseudomonas. Justamente eran simplemente colonizantes y a través de la escarificación se puede hacer el diagnóstico de histoplasmosis. Esto es una tinción de Gienza, en la cual se puede ver claramente las levaduras características con la típica tinción polar. Y lo importante de todo esto es que estos pacientes también, al igual que el resto de los pacientes inmunosuprimidos que tienen formas diseminadas de histoplasmosis, tienen compromiso biliar que está implicando un correlato hematógeno. Estas enfermedades, si se diagnostican tardíamente, son muy graves y tienen una mortalidad elevada. O sea, el diagnóstico temprano tiene que ver justamente con pensar en la etiología, saber que la histoplasmosis es ubicua y que la incidencia es muy alta. Acordarse que la piel es una ayuda muy importante en el momento del diagnóstico de nuestros pacientes, al igual que pasa con los pacientes con SIDA, porque la cepa que tenemos en nuestro país justamente tiene un tropismo muy importante por la piel. Y en cuanto al resto de las infecciones, podemos recurrir, en el caso del Streptoneumonía y Legionela, a los antígenos urinarios. Si estamos sospechando etiología viral, tenemos que hacer la PCR multiplex de muestras nasofaringias o del lavado bronquialveolar de todos los virus respiratorios. Si sospechamos una infección diseminada por Cryptococcus, tenemos que hacer la antigenemia también. La PCR para CMV después de los 30 días es mandatoria. Y si el paciente no responde, tenemos que pensar siempre en la biopsia pulmonar, porque 72 horas sin diagnóstico etiológico, con evolución grave, con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva, requiere diagnóstico y tenemos que implementar la biopsia. En cuanto al rédito del lavado bronquialveolar es alto, es del 55 al 80% en general, con todas las infecciones, depende naturalmente del efecto del agente etiológico, pero muchas infecciones quedan sin diagnóstico. En cuanto a la detección de los galactomananos en suero y en lavado bronquialveolar, acordarse que bueno, tiene mayor rédito que en suero en el VAL y que el cutoff para el suero es del 0,5, es un poco más elevado para pulmón, para el lavado bronquialveolar. No tenemos lamentablemente los 1,3 beta de glucanos, que son muy útiles para hacer diagnóstico de enfermedad fúngica invasora y de neumocistosis. No es específico, pero tiene un valor predictivo negativo importante para las infecciones invasoras. Y finalmente, las muestras de los directos y la inmunofluorescencia, como las tinciones como Brocot, metenamina, plata, Gienza, Wright, siguen siendo de gran utilidad para hacer diagnóstico de etiologías comunes en pacientes que sufren infecciones respiratorias en el contexto de la inmunosupresión. El pronóstico es muy importante y depende también si, no es lo mismo si es una neumonía lobar, si las lesiones son nodulares bilaterales y tienden a la cavitación, podemos pensar si es una neumonía lobar, siempre pensamos en etiologías bacterianas, el pronóstico del paciente siempre es mucho mejor. Si son lesiones bilaterales con tendencia a la cavitación, en general aparecen después de los 180 días y tenemos que pensar en etiologías específicas como nocardia, rhodococcus y aún tuberculosis. Máxime si hay infiltrados pulmonares o derrame pleural, y si el compromiso es intersticial y bilateral, esto es otra eventualidad, porque en general el paciente con compromiso intersticial son virales o son infecciones que tienen que ver con formas diseminadas graves y que por lo general son de mal pronóstico. Además de definir el patrón que tenemos, si es lobar, si es bilateral, si es nodular, si es intersticial, tenemos que ver cuándo aparece. La línea de tiempo de aparición de las infecciones en trasplante es muy importante. Hay que evaluar el riesgo adicional, si el paciente tiene mucha inmunosupresión, si realmente recibe tratamiento antirrechazo, evaluar todos los factores epidemiológicos que pueden estar jugando un rol importante, contactos con tuberculosis, infecciones preexistentes, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos que ver el estatus del paciente, porque sumado a todo lo anterior, si el paciente tiene una neumonía intersticial bilateral, si tiene riesgo adicional, está muy inmunosuprimido, si es una infección relativamente temprana, y si el paciente está con requerimiento de oxígeno, de saturación, que tiene los alteración, o por lo menos los scores
de gravedad en cuanto a la PACHI y SOFA, y tienen una PAFI menor de 300, bueno, son aquellos pacientes que ya entramos en una categoría de riesgo. Entonces son aquellos que sin respuesta al tratamiento empírico, con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, inestabilidad hemodinámica, es mandatoria la biopsia. Y otra cosa importante, que en estos pacientes tenemos que disminuir la inmunosupresión, tenemos que tratar de ver, y además sabemos que en este caso la eventualidad del rechazo es una cuestión muy poco frecuente, aún en pacientes trasplantados. Dos palabras sobre lo que nos pasó con las infecciones emergentes. La población de trasplante tampoco se sustrajo al efecto del SARS-CoV-2. ¿Qué impacto tuvo en la población de trasplante? Eso es difícil de evaluar porque justamente con las dificultades en cuanto al acceso a las unidades de trasplante, el déficit en el seguimiento de rutina, ustedes saben que todo lo que sea el seguimiento fue muy complejo para todo tipo de paciente, no podemos decir que tampoco fue fácil para los trasplantados, más allá que en el Hospital Argerich nunca se cerró el proyecto de trasplante y los pacientes siguieron asistiendo. No se trasplantó naturalmente porque la procuración tuvo un déficit muy importante por el tema de la pandemia del virus, y justamente, y además porque las terapias intensivas estaban saturadas de pacientes con SARS-CoV-2, entonces no hacemos el impacto real, muchos pacientes escaparon al diagnóstico, muchos de nuestros pacientes fueron asistidos en otras unidades de terapia intensiva. Sabemos que la transmisibilidad fue muy importante, de manera que hubo también, aún en la población de trasplante, casos asintomáticos o casos leves, y esto realmente tuvo un impacto muy importante en la mortalidad de nuestros pacientes. En el Hospital Argerich, bueno, la incidencia fue cercana al 15%, pero esto, como les dije anteriormente, tiene mucho sesgo porque estos pacientes fueron asistidos en otros centros de salud, hubo un subregistro de pacientes asintomáticos, muchos no accedieron al sistema, de manera que esta cifra potencialmente tiene que ser mucho mayor. Pero bueno, en el hospital sí se pudieron asistir 84 pacientes con diagnóstico de COVID, 44 varones y 40 mujeres, 77 fueron internados, 71 con neumonía grave, y de estos, perdón, acá hay un error, hipoxémicos, 42,3%. La mayoría recibieron asistencia respiratoria mecánica, y 4 con otras modalidades no tan invasivas. Pero la mortalidad fue realmente bastante elevada, fue del 14%. Los patrones radiológicos fueron muy variados, los pacientes fallecidos y los que requirieron internación en UTI presentaban los patrones típicos con infiltrados bilaterales, envidrio esmerilado y las lesiones confluentes nodulares. Así que eso, bueno, fue un poco lo que pasó en la población de trasplante, atendiendo siempre que realmente debe haber un sesgo muy importante por todo lo demás. Entonces, bueno, lo que no sabemos muy bien es porque se hicieron algunos estudios para ver cuál era en cuanto al diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, que se hizo a través de la PCR, pero se pudo hacer los valores en cuanto al umbral del ciclo de la PCR, que es lo que esto está evaluando, es la necesidad de los ciclos que necesita para amplificar el ARN viral y alcanzar un nivel detectable. Y esto en realidad no fue muy claro, pero lo que sí se pudo ver que nuestros pacientes tenían mayor replicación viral, mayor compromiso inmunológico y posteriormente mayor respuesta en anticuerpos. Y esto quizá tuviera que ver algo con la mayor mortalidad. Estos estudios que se hicieron todavía no sabemos bien cuál es la real implicancia, porque se compararon con poblaciones inmunocompetentes y no hubo diferencias significativamente importantes. En cuanto a las infecciones de la corriente sanguínea, hay que tener en cuenta que son complicaciones muy frecuentes con elevada mortalidad, y el origen depende naturalmente del tipo de trasplante. Si es el tracto urinario, va a ser renal; si es el hígado, focos intraabdominales; si es pulmón, neumonía; y la candidemia, que tiene mayor riesgo en los trasplantes intraabdominales, y que esto tiene que ver con la emergencia de microorganismos multiresistentes, y que esto lo tenemos que tener en cuenta siempre en el contexto de la política de control de infecciones. Los factores quirúrgicos son muy importantes en este tipo de infecciones, si son tempranas, problemas técnicos, pérdida de sangre, fluidos, trombosis, fístulas, reflujo, vesicuriteral, la presencia de linfocele, dehiscencia de suturas, colecciones como mediastinitis o pielonefritis, y la presencia de sonda vesical o de catéteres durante más de 3 días por lo menos. Acordarse, como hablamos siempre, de los factores de riesgo adicionales, que son justamente la hipogamaglobulinemia, las infecciones o la inmunosupresión previa, y las infecciones fúngicas invasoras. El 60% de las infecciones de la corriente sanguínea van a aparecer durante el primer mes post-trasplante, y el 6% después de los 180 días post-trasplante, que tiene que ver justamente con la historia previa de nuestro paciente.
En cuanto a los factores predisponentes, son los que están presentes antes del trasplante, el periodo temprano, los intraoperatorios, isquemia, injuria renal, sangrado, todo tipo de enfermedades subyacentes, acordarse de enfermedad fibrosis quística, infección por pseudomonas aeruginosa, acordarse de la exclusión de la burcorderia, las infecciones transmitidas por el donante también. Puede haber una contaminación bacteriana del órgano o una infección bacteriana o colonización del donante. Son menos frecuentes y requieren políticas y normativas estandarizadas, pero cuando aparecen, más allá que son poco frecuentes, son de mal pronóstico. Y naturalmente esto conlleva siempre un aumento en la incidencia de microorganismos multiresistentes, como Staphylococcus aureus, Enterococo y sobre todo los bacilos gram negativos, que son productores de carbapenemasas. En cuanto a las infecciones de la corriente sanguínea en trasplante renal, son bacterias en un altísimo porcentaje, 60 hasta un 70%. La incidencia de sepsis depende de del tipo de trasplante, pero en renal es un 20 o 60% y la mortalidad intrahospitalaria asciende a un 40%. Como pueden ver, acá son todos los agentes más frecuentes, que en general esto tiene que ver con un patrón de infección intrahospitalaria. La candidemia también se ve, tenemos que pensar que si no es albicán pueden ser aislamientos resistentes, acordarse de la nutrición parenteral, la antibioticoterapia previa, la presencia de neutropenia, la corticoterapia y cirugías recientes, ¿sí? En cuanto a la candidiasis trasplante, responde a las complicaciones urológicas que ya sabemos, diabetes, presencia de cándida en el líquido de preservación del órgano, que es algo muy importante, y siempre acordarse de la expresión de selección antibiótica previa, neutropenia, y que bueno, en general son infecciones más tempranas. Bueno, y las infecciones derivadas del donante, tenemos que tener en cuenta que acá la evaluación del donante está normatizada, pero hay una epidemiología de las infecciones en terapia intensiva y esta información a través de la coordinación e información de datos la hace el INCUCAI, que es el centro que confluye todo este tipo de datos. Las derivadas del donante pueden ser muchas: virales, parásitos, hongos como Aspergillus, Cryptococcus, bacterias frecuentemente productoras de abscesos cerebrales, meningitis, coriomeningitis linfocitaria y todas las intrahospitalarias. En cuanto a los microorganismos del intrahospitalario, tenemos que extremar la política de control de infecciones, tener en cuenta que en cuanto a las adquiridas en la comunidad, tenemos justamente todo tipo de infecciones, sabemos que la epidemiología es amplia y justamente acá tenemos que evaluar el riesgo al cual está sometido nuestro paciente. Y finalmente la reactivación de infecciones preexistentes, justamente que son las de mayor riesgo y que en el caso de infección del sistema nervioso central son las que provocan los virus latentes y acá el herpes 6. Dos palabras del virus de herpes 6 que no tiene ninguna característica en especial, sino que tenemos que pensarlo porque muchas veces produce una encefalitis sin mayores alteraciones del líquido cefalorraquídeo, incluso sin demasiadas manifestaciones a nivel tomográfico, y que el diagnóstico se hace a través de la PCR, ¿sí? Criptococosis en trasplante, justamente en nuestra población, en el Hospital Argerich, es una de las principales manifestaciones, y tener en cuenta que más allá de las lesiones cutáneas que son frecuentes en esta población, el sitio de impacto del sistema nervioso central es la principal manifestación. Sabemos que es ambiental, que tiene factores de virulencia, que tienen la cápsula mucopolisacáridos, que son el factor de virulencia que inhibe la fagocitosis, que provoca en sí alteraciones en la inmunidad mediada por células, que puede tener una infección pulmonar inicial a través de la cual reactiva, pero que la principal manifestación clínica es la meningitis. Pero en trasplante se ve frecuentemente el compromiso cutáneo y ahora vamos a ver por qué. En cuanto a los agentes etiológicos, Cryptococcus neoformans es lo más frecuente, la mortalidad es elevada hasta el 42%, y las manifestaciones clínicas dependen del tipo de inmunosupresión. En nuestra población trasplante Argerich, la infección fúngica más importante del sistema nervioso central alcanza de todas las infecciones fúngicas un 32%. En cuanto a la criptococosis en trasplante, el compromiso cutáneo justamente es importante porque se utilizan inmunosupresores que favorecen la aparición de lesiones cutáneas. Esto significa que este tipo de inmunosupresores tienen la capacidad de inhibir al Cryptococcus a temperatura central, digamos, y previenen la infección del sistema nervioso central, pero puede llegar a afectar sitios donde la temperatura es menor, sitios más expuestos como piel y partes blandas. El tacrolimus, que es uno de los inmunosupresores que se utilizan, es un macrólido natural que tiene actividad antifúngica. Es tóxico para Cryptococcus neoformans in vitro porque es un inhibidor de calcineurina, igual que muchos inmunosupresores que se utilizan, y que suprime el crecimiento del criptococo a 37 grados, pero no a 24, justamente la temperatura que tienen en las extremidades. Y como acá pueden ver, es un paciente que estuvo deambulando
internando un tiempito en otros centros porque en realidad se pensó que tenía problemas relacionados a una infección cutánea crónica por un sistema venoso alterado. Así que esto, lejos de ser una úlcera venosa crónica o complicaciones relacionadas al sistema vascular periférico, era una infección provocada por Cryptococcus. En estos pacientes es obligatorio descartar el compromiso del sistema nerviocentral y recurrir a la detección de los hemocultivos y la antigenemia para ver, justamente, estadificar la infección. El Chagas también es una causa frecuente de infección del sistema nerviocentral. Este es un caso clínico en el cual la paciente, una paciente de 43 años, Chagas negativa, que aceptó la donación, en el año 1987 se liberalizó a través del INCUCAI la posibilidad de aceptar donantes positivos en receptores negativos con consentimiento informado, y bueno, se ve que las complicaciones habitualmente son prevenibles, son la mayoría parasitemia, paniculitis, pero en este caso particularmente la paciente hizo una paniculitis chagásica post-trasplante. Se suspendió la inmunosupresión, que eso es un error a las claras, por lo cual uno tiene que sostenerla en grados mínimos, pero sostenerla por si el paciente rechaza. Cuando rechaza no lo podemos tratar. De manera que después de la paniculitis la paciente por algún motivo o algún cortocircuito y recibió un tratamiento con solumedrol. Al 6º mes fue admitida con deteriorado nivel de conciencia, con una hemianopsia homónima bilateral, cefalea y convulsiones, y se hizo el diagnóstico de un chagoma cerebral. ¿Sí? Se hizo la biopsia cerebral, donde se pudo ver la presencia de amastigotes. Se pudieron ver los amastigotes, que es la forma tisular del Chagas. Esta es una paniculitis chagásica que es muy característica, no es de la paciente justamente, pero es otro paciente que tuvimos también internado. Esto es una paniculitis chagásica provocada justamente por la reactivación del parásito. Y acá podemos ver la histopatología en la cual se ve perfectamente la presencia de los amastigotes. Las manifestaciones más frecuentes habitualmente son la parasitemia, la paniculitis. Hay que pensar siempre en el sistema nerviocentral y tratar de inmunomodular a los pacientes para que esta eventualidad no acontezca. En cuanto a las manifestaciones en los pacientes con donantes positivos, receptores negativos, fueron fiebre, estru positivo más fiebre, paniculitis y sistema nervioso central. Y esto es interesante saber qué pasa con Chagas y trasplante renal. Estos pacientes, los trasplantados seropositivos, sabemos que la reactivación es del 18 al 22%. Estas son las cifras nuestras. En cuanto a la enfermedad, en pacientes chagásicos seronegativos que reciben un órgano positivo, hay que tener en cuenta que no el 100% va a adquirir la infección, sino que la tasa de transmisibilidad de un órgano infectado es solo del 14,8%. Que la infección sigue un curso agudo, tiene tratamiento y se debe tratar preventivamente, que las manifestaciones más frecuentes son parasitemia o lesiones cutáneas, miocarditis es muy frecuente en trasplantados cardíacos y la más temida, que es el sistema nervioso central. De cualquier manera es importante tener en cuenta que la incidencia de miocarditis, paniculitis y parasitemia en pacientes trasplantados renales, cardíacos y hepáticos es bastante similar. Las infecciones micóticas localmente invasoras en trasplante de órganos sólidos provocadas por hongos de matiaceae también son muy importantes, no solo porque en general son localmente invasoras, pero todos estos microorganismos son potencialmente angioinvasores. Entonces, una vez más, jerarquizamos el estatus inmunológico del paciente para ver cuál es la real repercusión. Las tenemos que conocer porque un paciente sin diagnóstico, o a lo mejor que tiene algún tipo de infección de partes blandas provocada por estos agentes etiológicos, sometido a corticoides en altas dosis, o si entra en la instancia de neutropenia, puede hacer realmente de extensión de la infección, y como vemos acá, el 21% de estos pacientes pueden hacer infecciones sistémicas invasoras. ¿Cuáles son los agentes más comunes? Fialofora, exofiala, cladofialofora, dactilaria, alternaria. Reconocen una ecologión traumática, son saprófitos ambientales, desarrollan infecciones nodulares en general, como la feoifomicosis, que es la subcutáneo quística, que es lo más característico, o nódulos subcutáneos que están a nivel celular subcutáneo, son delimitados, no dolorosos, en general avenan espontáneamente material purulento en el cual podemos ver la aparición de levaduras e hifas de color pardo. ¿Por qué se los comento en esta clase, que justamente es de emergencias? Por este 21% de infección sistémica invasora. Si la condición clínica del paciente cambia, esta infección localmente invasora puede ser angioinvasora y con complicaciones potencialmente catastróficas. Algunos ejemplos: esto es un paciente trasplantado renal que tuvimos internado, donde en el sitio en el cual tuvo una infección urinaria por un microorganismo resistente y recibió tratamiento antibiótico intravenoso, en el sitio donde tenía la cinta adhesiva, desarrolló esta infección localmente invasora por Purpurocillium lilacinus.
Lo interesante de esto es que, bueno, el paciente estaba bien desde el punto de vista inmunológico, se hizo una resección quirúrgica porque no responden prácticamente a ningún tipo de antibióticos, sino que son tratadas quirúrgicamente. Esta es otra eventualidad, otro trasplantado renal que tuvo una infección por Trichoderma longibrachiatum, se pudo hacer la resección quirúrgica y el diagnóstico y el tratamiento. Este paciente tuvo mal pronóstico porque, entre otras cosas, hizo un linfoma primario del injerto, con lo cual perdió el injerto y, bueno, recibió mayor inmunosupresión. Una vez más, el riesgo del paciente con un microorganismo potencialmente angioinvasor. Esto es una paciente, en realidad es una cirrosis biliar primaria, pero se los muestro porque esto es un Rhizopus oryzae, justamente son mucorales, estos microorganismos son angioinvasores, esto es necrosis, y acá podemos ver en un fresco, pero sensibilizado por el método de calcofluor, que es muy importante en el momento del diagnóstico. Esta paciente sí es una reacción quirúrgica extensa, recibió el tratamiento antifúngico y lamentablemente falleció esperando el trasplante. Y esto es otro caso interesante, un paciente que tenía el diagnóstico de diabetes insulino requiriente, trasplantado renal, esto fue aproximadamente después de los 6 meses post-trasplante, y tuvo una coinfección por hongos pigmentados, que son la feifomicosis y mucorales. Lo bueno de este paciente que por suerte nunca estuvo en cetocidosis diabética, porque esto es una lesión nodular típica de la feifomicosis, como podemos ver las formas pseudoquísticas, donde avenan espontáneamente material purulento, y en el fresco se puede ver los filamentos cenocíticos no tabicados con la presencia de pigmentos y el cultivo que revela la presencia de hongos negros. Y esto es un mucoral, creo que fue un Rhizopus también, y justamente acá vemos los filamentos característicos y la presentación diferente de esta infección, porque acá tenemos lesiones nodulares confluentes, pero cuando se hizo una incisión para drenar salió abundante material purulento. Por suerte inmunológicamente el paciente, más allá de la inmunosupresión y más allá de la diabetes, nunca estuvo en riesgo por la cetocidosis, porque estas infecciones son también potencialmente angioinvasoras, de manera que por suerte tuvo una muy buena evolución justamente porque el estatus del paciente fue relativamente óptimo. Así que bueno, esto es un poco la casuística que ya les comenté, donde la mayoría, lo que tenemos que tener en cuenta acá, que de las infecciones, lo interesante es que las localmente invasoras son un porcentaje bastante alto y que bueno, como vemos, la mayor incidencia de infecciones en esta población es de Cryptococcus, entre otras. Interesante saber que la mortalidad atribuible a las infecciones fue bastante más baja, pero estos pacientes de esta población, los que se murieron, tuvieron justamente factores de gravedad. Digamos que la mortalidad atribuible a la infección no fue tan elevada, pero sí había hepatopatía crónica, rechazo agudo, pancreatitis, sepsis. En el contexto de esas infecciones la mortalidad fue un poco más elevada. En la literatura van a ver que la mortalidad de estas micosis es del 44%, son formas graves en la mayoría de las veces. En este caso nosotros tuvimos una mortalidad un poco más baja justamente porque tuvimos que la incidencia real tuvo que ver con cofactores de gravedad. Entonces es muy importante la intervención médica porque puede cambiar el pronóstico. El paciente no siempre va a acceder al centro de trasplante, entonces cuando accede el médico general tiene que pensar cronológicamente cuál es el tipo de infección de acuerdo al tiempo de trasplante, evaluar el riesgo inmunológico, tratar de confeccionar scores de riesgo, tratar siempre el foco infeccioso y considerar el tratamiento empírico en infecciones provocadas por bacilos gram negativos, teniendo en cuenta la epidemiología intrahospitalaria y los antecedentes propios del paciente por la elevadísima mortalidad que tiene y por la sepsis, evaluar el compromiso sistémico justamente cuando reactiva el citomegalovirus después del primer mes post-trasplante, tratar de sacar al paciente de la neutropenia, y si el paciente está estable hemodinámicamente, considerar que bueno, puede haber infecciones crónicas que nos pueden dar un poco más de tiempo para implementar técnicas de diagnóstico. Siempre tratar la urgencia, comunicarse con el centro de trasplante donde pertenece el paciente para poder brindar una rápida asistencia y poder recabar antecedentes de importancia para poder definir su tratamiento hasta, bueno, poder derivarlo eventualmente o ver si el paciente requiere alguna asistencia de emergencia. Muchísimas gracias.